Bueno, como ustedes notarán, no estoy en mi mejor estado de salud para mi voz, así que voy a hacer un relato más bien breve y después me gustaría la verdad que conversemos, o sea, que vayan venga de preguntas y comentarios. Yo miraba el otro día, me costaba encontrar para esta charla algo que estuviera enganche con el tema mismo o el subtema del tema de la jornada. Y entonces se me ocurrió, como dice acá, reflexiones multidisciplinarias en torno a la construcción de la subjetividad y fenómenos sociales. Yo le dije a los muchachos que organizaban cuando me empezaron a proponer que participe que me gustaría hacer una referencia a los estudiantes de psicología. Y de pronto caso vamos a hacer a lo que significaría el día de mañana ejercer la profesión de psicólogo. Y cuando me puse a pensar en eso, ahí sí se me apareció más claro cómo llevar el hilo conductor de esta charla. Lo primero entonces que tengo que decir es que lo que está planteado en el título es que la subjetividad se constituye en relación a los fenómenos sociales, cosa que no la descubro yo ni mucho menos porque hay cientos de autores que ya lo han hablado antes, que sería, ustedes devienen en estudiantes de psicología y en futuros psicólogos en el marco de una sociedad, y esa sociedad tiene pautas, se llaman pautas sociales o culturales, que son muy cambiantes, por lo menos con respecto a cuando yo fui estudiante. Entonces voy a partir de eso, de cómo era ser estudiante de psicología hace algunos años y cómo es ser ahora, aunque ahora yo no soy estudiante de psicología, pero desde hace 15 años, como estoy acá como docente, he tenido oportunidad de ir viendo las distintas generaciones de estudiantes o de proyectos de estudiantes de psicología, que algunos se concretan felizmente y a otros a veces no. Entonces quería yo decir, yo empiezo a estudiar psicología en el año 1975. La decisión en realidad de estudiar psicología la fui tomando más o menos en el 73 y 74. Si ustedes alguna lectura o ver documentales o alguna cosa por métodos audiovisuales como se usa tanto ahora, quizás se puedan hacer una idea de cómo era la sociedad argentina hace 40 años y sobre todo cómo era estar terminando la secundaria hace 40 años. No me voy a extender en grandes comentarios sociológicos, pero sí quiero decir que en aquel momento plantearse que uno decidía estudiar psicología siendo como era yo de esta ciudad, automáticamente implicaba que uno se tenía que ir de Corrientes porque no había ninguna facultad ni cerca de psicología. El jueves de la noche cuando hablábamos con Nicolás, yo le decía, mirá, había 8 universidades nacionales que tenían que ver de psicología y 6 privadas, y eso era todo. Y la más cercana de todas quedaba en Rosario o en Tucumán, ambas públicas. Entonces llegábamos aquí todo el año, yo me acuerdo con varias compañeras de la escuela y todo eso, muchas decían, sí, yo también quiero estudiar psicología ahora. Nadie va a estudiar psicología excepto yo. ¿Por qué? Digamos, bueno, por razones sociales y culturales. ¿Sí? Por razones sociales y culturales que tenían que ver con que hace 40 años era más difícil para una chica decirle a su padre, mira, yo me voy a ir a estudiar afuera, a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, pero también porque había otra realidad política. Piensen ustedes que casualmente el 17 de noviembre se cumplen los 40 años que volvió Perón a la Argentina, y para el 17 de noviembre del 74, es decir, el año que nosotros estábamos decidiendo si lo íbamos a estudiar o no, Perón ya había muerto, ya había sido electo presidente, ya había muerto, ya era presidente isabelita, o sea, el que manejaba el poder era López Rega, y había una campaña de persecución muy fuerte contra cualquier cosa que empiece con la letra PSI.
¿no? Sí. Era sinónimo de estar, digamos, en una posición políticamente incorrecta, políticamente peligrosa. Pienso yo entonces que a muchas de esas chicas también por esas razones no lo dejaron los padres a estudiar. Y yo me voy a estudiar en el año 75 nada menos que a la Universidad de La Plata, que fue uno de los centros de mayor violencia política en esos años. De hecho, el 8 de octubre del 74 nos matan a los dos dirigentes más importantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de La Plata, a Chem y Miguel, y se cierra la universidad. La universidad se cierra el 8 de octubre del 74, se reabre el 5 de diciembre, toman mesa de exámenes y hasta la vista verde. Entonces, en marzo del 75, cuando yo me estoy escribiendo, es en ese contexto social donde empiezo a estudiar psicología. Bueno, cuando yo pienso en el contexto social en el que la mayoría de ustedes vino a estudiar esta carrera, que son todos, digamos, ya de este siglo, tengo que decir que estamos en un contexto social y político completamente distinto. Y ese contexto social y político tan distinto genera alumnos distintos, con expectativas distintas. Yo podría decir que en la época en que nosotros, yo y esas compañeras que iban a ir y que no fueron, pensábamos en estudiar psicología, teníamos muy en claro eso que después yo vi cuando leí los libros de Blecher o de Litvinov sobre la profesión del psicólogo, que el psicólogo tiene que ser un agente de cambio. Yo creo que hoy, si ustedes lo piensan, en la sociedad en la que ustedes viven, no hay demasiada esa idea de que el psicólogo tiene que ser un agente de cambio, y de cambio que implique ir desde lo individual a lo social. Era también la época del auge de las enseñanzas de Pichon Rivière, el auge de los procedimientos que hacía Alfredo Moffat con los pacientes del Borda, con la Peña Carlos Gardel. Digo Moffat porque ustedes lo conocen, estuvo acá el año pasado, Digamos, ese era el contexto social en que advenía un cierto tipo de subjetividad. El contexto social en el que nos movemos hoy es otro tipo de contexto y por lo tanto adviene otro tipo de subjetividad. En aquella época, pensar que cuando uno estudiaba psicología o se recibiera de psicología iba a hacer algo que no fuera profundizar en psicoanálisis, era poco menos que pensar que uno era una especie de esclavo del sistema capitalista que estaba ahí para explotar a los obreros y por lo tanto era muy mal visto. Empezaban a ver, por supuesto, después de la década, al principio de la década del 60 había un área de la psicología laboral, pero en general era muy mal vista. La psicología educacional no tan mal vista. La psicología forense era casi inexistente. Entonces todos pensábamos que la idea era hacer clínica, y tanto sea clínica individual, o lo que uno después llamaría clínica grupal, o lo que a ustedes hoy les resulta familiar, o por lo menos los que son estudiantes de acá, que es lo que se llama la psicología comunitaria. Pero eran, digamos, las únicas áreas donde aparecía como bien visto. Pero mire, uno era políticamente correcto para nuestra comunidad, psicólogos y estudiantes de psicología, si hacía alguna de esas tres cosas, y era mal visto si hacía cualquier otra. Esos cambios en la sociedad, como ustedes ven, también significa que no todo tiempo pasado por el coro. Porque quiero decir, en aquel momento me parece que era una visión como más limitada, más sectaria, incluso pensar que todo lo que no fuera eso, creo, clínica individual psicoanalítica, trabajo con grupos o psicología comunitaria, todo lo otro era como descartable, detestable, despreciable, porque uno lo que se convertía era en un agente del régimen económico en principio, pero también del régimen político. Ese cambio ha determinado muchas cosas, y así como yo digo, la ampliación de fronteras es muy buena, el cambio en la cultura también trajo aparejado algo que es que cuando los alumnos ingresan ahora a la Facultad de Psicología, raro es
aquel alumno al que uno advierte que se piensa a sí mismo como agente de cambio. Es raro también aquel alumno que piensa que estudiar psicología es más que leer el artículo de la revista Salud y Vida de Cormillot o el Paradigma, que es algo más que eso, ¿no es cierto? Que es algo más que ver el Canal Infinito, que es algo más que ver a esa señora que ahora habla por el Canal 16, que te explica cómo tiene que ser de bueno, que es otra cosa. Uno encuentra que muchas veces la expectativa con la que ese alumno llega es esa. Y la verdad, tengo que decir, en parte es una responsabilidad de él, porque podríamos decir que él podría averiguar qué otra cosa es, pero él también es el producto del fenómeno social que construye esa subjetividad en esta época. Por eso no es ajeno a que en esta época, donde empieza a verse un cierto auge de otros modos de abordaje psicológico de las psicoterapias, casi todos ellos pivoteando sobre la idea de que el tratamiento tiene que ser corto, y abocarse a un fin específico. Eso empezó a pasar, yo diría, desde fines de la década del 80, principios del 90, a partir de lo que algunos colegas míos llaman la era de las especializaciones en psicología. Pero no en el sentido que uno diría, bueno, yo me especializo en clínica o yo me especializo en educacional. No, en el sentido de decir, yo me especializo en anorexia y solo trabajo con pacientes anoréxicos. O yo me especializo en drogadictos y solo trabajo con pacientes drogadictos. O me especializo en jugadores compulsivos y solo trabajo con esa gente. Eso es contemporáneo de un cierto modo que la sociedad fue cambiando. Vivimos, yo diría, en una cosa que empieza a partir de los 90 y que, como ustedes, si han sido mis alumnos, muchos que están acá han sido, me habrán escuchado decir, ninguna cosa es aislada de las otras en ese contexto social. Sería, nosotros vivimos desde la década del 90, por ejemplo, acá, el auge del DSM-4 y de sus derivados. Ahora ya hay un DSM-5, por ejemplo. Pero eso no es al margen, por ejemplo, de esa especie de Biblia que se creyó que era la tesis de Francis Fukuyama en 1990 cuando declaraba el fin de la historia. El fin de la historia quiere decir ya nada va a cambiar, todo va a seguir siendo como era en 1990, triunfó el capitalismo supone que hay un régimen, digamos, donde hay ganadores y perdedores, y a los perdedores que los pone Lola. El capitalismo le importan los ganadores, no le importan los perdedores. En ese contexto, cuando esos alumnos que fueron niños o adolescentes en los 90, llegaban a fines de los 90 acá a la Facultad de Psicología, encontramos ahí esa nueva forma de querer ser psicólogo, por decirlo así, que no era partiendo de la idea de los comienzos de la década del 70, sino que era partiendo 25 años después de la idea de que como ya nada queda por cambiar, ni nada va a cambiar, ni nada vale la pena que cambie, pues entonces lo que tenemos que hacer es tratar de adaptarnos nosotros y nuestros eventuales pacientes al sistema. A mi modo de ver, eso explica también, pues, por un lado, el auge dentro de las especialidades, el auge del cognitivismo, el auge de lo que ahora se llama la psicología del perdón. Ustedes habrán leído, porque hay, eso está en la universidad, la Facultad de Psicología de la Universidad de Palermo, ahora ese es el eje conductor, la psicología del perdón. Bueno, ese es el fenómeno social. En ese contexto, ustedes advinieron como sujetos y están intentando de construirse como psicólogos, ¿no? Entonces, se hace a veces complicado que el alumno quiera permanecer en una institución como es históricamente esta carrera, la facultad, donde uno le dice, mire, no todo es para hoy, no todo se soluciona con mire, está un poquito salido de cuadra, acá, bueno, puedo meter, ya está solucionado. Y en el marco de eso, y ahora sí voy a estar dentro de nuestro que es breve, pues no me quiero explicar mucho,
a lo que me habían pedido concretamente los organizadores. Me dijeron, ¿por qué no nos hablan de qué es lo que nos vamos a encontrar en el mundo laboral, o como se diría ahora en el mercado laboral, cuando nosotros nos recibamos? Por eso hice la introducción, para decirle, se van a encontrar con algo parecido a la misma sociedad en la que ustedes decidieron estudiar psicología. Se van a encontrar con personas que son más o menos así. Y en este sentido hay un problema agregado, diría yo, porque no solamente vivimos en la época de estas cosas, del auge de estas cosas que yo le mencionaba recién, sino que yo diría, por lo menos particularmente para los que vivimos en la Argentina, me parece, vivimos el auge del pum para arriba de dinero, ¿no? Todos tenemos que estar todo el tiempo pum para arriba, como decía cuando antes tenía ese programa de los domingos, ¿no? Incluso la canción era pum para arriba y otra vez. Es decir, todo el tiempo hay que estar pum para arriba. Estar pum para arriba quiere decir, nada me tiene que llegar, me pase lo que me pase, yo tengo que estar pum para arriba. Me recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, algunas cosas a veces ya se empezaban a dar, y tenía un compañero, ya que la vida se lo llevó muy temprano, que tenía una forma de plantear estas cosas muy graciosa, ¿no? Algo así como si la publicidad dijera, señora, está triste porque se le murió su marido, no importa, coma ravioles de ricota Matarazzo, ¿no? Es algo así, ¿no es cierto? Es decir, no importa lo que te pasó, vos tenés que estar contento, ¿no? Es más, digamos, a nadie se le ocurre hoy decir, cuando alguien le encuentra cómo está, y más o menos. Sabe que el lado va a mirar y decir. Entonces llega el punto, yo recibo muchos pacientes jóvenes que cuando llegan me dicen, hola Alfredo, ¿todo bien? Todo bien, me digo, yo no será un poquito mucho. Y sí, viste, todo bien. Digo, pero vivimos esa época. Ese es el paciente, entonces, para empezar a hablar de cómo nos vamos a encontrar con una persona que se formó en este fenómeno social, en esta sociedad, con estas pautas culturales, que se presenta diciendo todo bien. Es más, entra al consultorio, se sientan y le digo, ¿y todo bien? Me dicen, uno ya no ha tenido experiencia, le han dicho que saber que frente a eso hay que callarse nomás y empezar a escuchar. En algún momento va a empezar a hablar y va a empezar a parecer que no está todo bien. Pero vivimos en una cultura, en una atmósfera que nos plantea que tenemos que decir siempre que está todo bien. En el marco de eso que está todo bien, entonces, y en el marco de esta cultura del pum para arriba, la verdad es que las personas que llegan a la consulta son excepcionalmente los que dicen, mire, yo vengo porque no me siento bien, me parece que tengo cosas que yo no puedo manejar, que quisiera yo cambiar, me parece que, como digamos, alguna persona que está dispuesta a decir, yo quiero revisar todo lo que está pasando, quiero revisar mi presente y ver en qué sentido mi presente tiene que ver con mi historia, y nos encontramos con muchas otras personas que vienen puntualmente porque ayer estaban angustiados. Y nada más por eso, quieren que de hoy salir de acá desangustiado. Y al rato se me pregunté, un genio, en toda entrevista yo me desangustié. Y yo digo, a ver, ¿de qué vale eso? Y ahí vuelvo a decir, ¿no? ¿De qué vale eso para él? ¿Y de qué vale eso para mí? Es como si dijera, para mí la verdad no vale, pero para él vale. Esa es la cuestión que vivimos. Esa persona que para él contó, hace poco me pasó una señora que me dijo, mire, estoy tan bien después de la entrevista que no voy a ir más. Yo siempre digo, mire, yo atiendo a los pacientes cuando los pacientes me llaman y me piden un turno. Yo no los salgo a buscar. O sea, que si para ella eso está bien, para mí también está bien, porque de verdad también pienso que los psicólogos estamos para tratar de ayudar a la gente con los problemas que ellos dicen que tienen, no para crearle los problemas. Que no se le creen los problemas
en este caso, a la luz de lo que estoy hoy charlando, tiene mucho que ver con el fenómeno social y con la cultura, que hace que el tipo de subjetividad que surja hoy sea esa subjetividad como despreocupada, desentendida. No son todos, por supuesto que no. Pero quiero decir, la atmósfera en que uno, hace 35 años atrás, decidía que quería estudiar psicología, es muy distinta a la atmósfera en la que ustedes, en esta década o en este siglo, han decidido que querían estudiar psicología. Entonces, en la clínica uno encuentra, en relación a este fenómeno cultural, la idea de que tenemos que resolver puntualmente esto, mi angustia de ayer,